El día de hoy estamos con una mujer con quien jamás podrás tener una conversación común. Ella es una persona que logra ver mucho más allá de lo que crees que sabes. Y estoy seguro que si un día logras conversar con ella, te irás con mucho más valor que con el que llegaste. Ella es Alejandra Álvarez, mejor conocida como la psicóloga de las marcas, quien junto con su esposo Edson fundaron Gimnasio Mental y sí, hoy está aquí, en Tribu, Empresarios con Propósito. ¿Qué tal, Ale? Pues muchas gracias por habernos abierto tu espacio, prestarnos también tus instalaciones para poder entrevistarte. La verdad es que yo ya te conozco, pero tu historia a mí siempre me ha impactado. Tu historia a mí siempre me ha llevado como a motivarme. Con quien puedo platicar de ti, siempre platico que eres aquella persona que siempre te inspira, tiene ideas creativas, siempre ve lo que nosotros como emprendedores o empresarios no vemos. Y tú siempre lo traes aquí y lo estás observando, nos lo compartes y pues te puedo decir abiertamente y aquí entre nos que muchas de las cosas que tú nos has dado como idea las hemos aplicado también en nuestro negocio y de verdad hemos visto muy buenos resultados. Por eso es que yo dije, tengo que entrevistarla, desde noviembre te vengo persiguiendo, pero mira, ya estamos aquí. Oye, Jorge, pues es que esto desde cuándo me lo hubieras dicho desde noviembre y se acorda y porque nos venimos ya hubiera sido en octubre, ¿no? Muchísimas gracias, qué privilegio que me tengas en ese concepto y sabiendo pues que estás también en el medio y que algo de lo que yo les haya sugerido pues aporte, ¿no? Y pues tuve la apertura también de escucharme, ¿no? Sí, claro, la verdad es que siempre me he acercado con ustedes porque también, bueno, Edson, han sido esas personas y con quien he podido platicar de ustedes, siempre doy ese punto de vista que es, siempre la idea que ellos te compartan es una muy buena idea y tienes que escucharla porque si no, estás tirando lo bueno a la basura. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues gracias por la invitación y pues bueno, ya estamos aquí en la charla. Y déjame decirte que a mí me encanta que me entrevisten, porque pues yo siempre entrevisto, ¿no? ¿Y quién entrevista al entrevistado? Claro. Pues pocas personas, ¿no? Claro, y bueno, te he visto, para quienes no saben, Ale también tiene su canal, Gimnasio Mental, y pues bueno, pueden seguirla, también escucharla. También tiene muy buenos podcasts, muy buenas entrevistas que estoy seguro que te vas a quedar fascinado. Sí, que es también parte de la idea de inspirar a las personas, ¿no? Como que cerrando esto que tú nos estás compartiendo. Y pues mira, aquí estamos, somos amigos detrás de los podcasts y ya con tiempo de conocernos y pues aquí, tú entrevistando. Claro, muchas gracias, es un privilegio. Ale, pues nos gustaría que nos platicaras tu historia, que nos digas cómo es que nace esta gran Alejandra que hoy tiene un gimnasio mental, que nos platiques toda tu trayectoria y que también lleves a externarnos cómo fue que llegas a un gimnasio mental. Fíjate que mucha gente piensa que soy psicóloga, ¿no? Como tal, ¿usted es psicóloga? Porque aquí en Gimnasio Mental doy alas de águila, que ya al ratito hablaré y diré qué es eso. Pero yo soy diseñadora gráfica. Y yo de niña siempre me veía como jugando y yo me veía que de grande iba a estar ante mucha gente platicando y exponiendo algo, una idea. No sé por qué. Mi papá es zapatero y mi mamá es enfermera. Entonces yo con mi mamá aprendí a estudiar. O sea, mi mamá empezó como auxiliar de enfermería y acabó como subjefe de enfermeras. Entonces, en ese proceso profesional de ella, pues es recordar a una mamá que estudiaba cuando yo hacía tareas, ¿no? En los tiempos que coincidíamos, porque la enfermería y los horarios son muy complicados. Y también mi papá, como zapatero, pues ya te la sabes, ¿no? Inventaba máquinas, hacía. Entonces, es esta parte como muy creativa y resolutiva o inventiva, pues como que la vi mucho de él. Y al final, en este contexto zapatero, también de niña me decía, ¿cómo se vende? ¿Cómo se logran las ventas? Decido estudiar, o me apasiona mucho el diseño gráfico, aunque no sé dibujar bien. O sea, a mí no me gusta el dibujo, sí me relaja como un proceso, pero no sé dibujar como tal. Y en mis talleres, estudiar diseño era una persona que sabía dibujar. Entonces, pero a mí me gustaba mucho diseño gráfico porque en ese entonces, que no había redes sociales, eran los carteles y los comerciales. Entonces, una buena publicidad era un buen comercial. Y entonces observaba esos comerciales, porque en la tele había un programa que mostraba los mejores comerciales.
Y siempre me preguntaba, ¿cómo nacen esas ideas? O sea, siempre fue la idea de cómo nace la creatividad o dónde hay un libro que te diga paso a paso cómo inventas cosas creativas y que te sorprendan y que la gente se quede así como paralizada. Ahora que trajiste a Mario San Vicente, yo pienso que tiene que ver mucho con el tema de la magia, ¿no? Cómo la gente se queda petrificada y dice, wow, y se les queda la marca del mensaje. Y en ese entonces al igual eran los carteles. Entonces estudio diseño gráfico y cuando estudio diseño gráfico, siendo alumna, empezó una corriente en mi universidad, yo estudié en la Ibero, con 3 becas, y empezó una corriente de la retórica del diseño, pero yo casi en primer semestre. Entonces empiezo a agarrar un primer libro y digo, wow, no le entiendo nada, pero creo que tiene que ver con esta manera de cómo hacer ideas. Para no hacerte el cuento tan largo, empiezo a leer todos los libros y a estudiar todos los libros que mis maestros estaban estudiando para su maestría. Wow. Cuando acabo la universidad, mi tesis fue casi una tesis de maestría donde se sustentaba bajo todos esos libros. Y la tesis, pues, me permitió ir a Japón y ganar un curso. Y todo este proceso de diseñar bajo retórica y rutas semánticas me permitió ganar premios internacionales. Wow, qué padre. Y entonces al final esta parte como diseñador dentro de esta propuesta es, si tú vas a concursar y vas a mandar tu propuesta, al final no es mandar una propuesta como para persuadir al cliente. Tú tienes que hacer una propuesta para persuadir a los jueces, que le agrade al gusto. Y entonces, empiezo a descubrir que sí había una manera de ser creativo en base a esos libros, pero eran muy pesados, todavía muy teóricos. Posteriormente, después estudié la maestría y yo empecé como de freelance y después entro como empleada en una empresa de plásticos. Entonces, yo seguí siempre estudiando y después hice la maestría en argumentación del diseño y trabajé en un despacho en México de neuromarketing, donde ahí aprendí a entrevistar a las personas, se va a escuchar muy complejo, para estudiar las estructuras mentales por las cuales la gente toma decisiones. Entonces yo iba a Puebla, Querétaro, Monterrey, Ciudad de México y entrevistaba hacia casas, o sea, no era focus group, sino era entrevistar face to face a las personas. Como ya me había aventado 2 años un curso en la Ciudad de México de esto, sabía por qué se les preguntaba y era preguntarle al hipocampo. O sea, no hacer preguntas como, dame tus ventajas, dame tus beneficios. Si yo te pregunto eso, si no lo has aterrizado, no lo has estudiado, lo que va a generarse es esta sensación que, y dices, y entonces lo que hace es activar tus lóbulos frontales y tu cerebro empieza a crear una respuesta. Pero esa respuesta, lo más seguro es que no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Y es como cuando te paraban, ¿no? En el súper, ¿y qué piensa esto? O te le puedes hacer una encuesta. Entonces, lo único que hacen es activar tus lóbulos frontales y las respuestas o resultados de los estudios totalmente sesgados. Entonces, este tipo de estudios nos íbamos a las estructuras mentales de tus emociones con preguntas estratégicas. Entonces, después estudio PNL y descubro que PNL y Perfil Lab tiene preguntas que ayudan y refuerzan más esta manera de llegar a las emociones, a estudiar las emociones de las personas. Entonces, por un lado, como diseñadora he desarrollado la habilidad de diseñar, ¿no? Y de tener éxito en el diseño y comunicar y ser creativa. Pero por otro lado, empiezo a desarrollar la habilidad de hacer estudios y de estudiar las emociones de las personas. Uh-huh. Entonces, en esta empresa empecé a implementar marcas que le permitieron entrar a Walmart y que están como se llama Lucedura, Practiclick, en cualquier plato de plástico va a ser Lucedura, ¿no? Entonces, ese nombre de Lucedura era porque aunque fuera plástico, las mujeres querían que su plato luciera y durara. Sí. Parecía irónico que aunque fuera de plástico, pues no va a durar.
Pero no, hay de plásticos a plásticos. Entonces empezaron a generar nombres de marcas y aprendí a hacer nombres de marcas en base a la esencia de lo que para que lo usan las personas, ¿no? Y la esencia del producto. Entonces, pero eso es bien curioso porque cuando estás chavo lo más importante es que encuentres lo que te apasiona. Que te apasiona, así es. Y entonces, porque vas estudiando, pero a veces dices, ay, ya estuve acá, ya estuve acá, ya estuve acá, ya estuve acá. Pero después se va generando y hay un momento en tu vida que se junta todo lo que tú sabes, ¿no? Claro. Decido independizarme después de estar 10 años. Lo último que hice fue, ya juntando todo esto, que fue en esa empresa, acabé diseñando unas tiendas tipo retail que se llaman BA, ahorita son 50 en el país, que era generar toda una experiencia en un mercado, en un sector popular, para que la gente comprara jaricería. O sea, esos lugares donde tú vas y ves el plato de plástico, pero por el otro lado está el vidrio y luego la olla, que está así como en la feria, que aquí en León lo vemos. Entonces yo lo hice tipo Oxxos, con toda una experiencia y toda una estrategia. Entonces ahí es donde después me doy cuenta que... Todo esto lo hiciste en México. No, eso ya lo hice aquí en una empresa de aquí de León. Entonces yo me independizo porque ya veo, digo, pues sé hacer logotipos, evidentemente, pero bajo esencia de marca, sé hacer diseño de modelo de negocios. Me independizo, me voy a por empleo, porque hay una red de networking y ahí es donde conozco a Edson. Yo conozco a Edson porque un empresario me dice que yo trabajaba ya con él y me dice, hay un chavo en reempleo que tiene una idea de un gimnasio. Acércate y ayúdale porque está muy bueno su proyecto, pero como que no tiene idea. Oriéntalo, ¿no? Porque de hecho en preempleo nace el apodo que me pusieron de psicóloga de marcas. Ya. Porque me decían... De hecho yo sí te conocí como la psicóloga de las marcas. Porque la manera como explicaba era más allá de un lenguaje de un diseñador, ¿no? Entonces, y el proceso en el cual yo llevaba la entrevista para hacer tu logo, pues ya lo de menos era el logo. Las personas acababan viendo su valor que aportaban a la marca. Que ese es mi valor agregado en ese sentido. Entonces, después, es psicóloga, es mercadóloga, pero jamás me dijo, no, soy diseñadora. Y en realidad eso es lo que debe de ser un diseñador. Y ahora mucho más con la IA, ¿no? Entonces, ahí conozco a Edson y yo le digo yo a Edson, yo primero me enamoré de tu proyecto que de ti, ¿no? Porque dije, wow, o sea, este chavo está juntando y este concepto de gimnasio está padrísimo. Pero él le puso Amaranthus, fíjate, y el error que muchísimos emprendedores cometen en bautizar o hacer el naming a una marca es agarrar un nombre que para ellos tiene un significado, pero no significa nada para el auditorio. Entonces digo, ¿y por qué Amaranthus? No, es que el Amaranthus es la longevidad, y la mente, y no sé qué, no. Y entonces y ya había pagado, y es otro error, no, ya había pagado diseñador, que le había cobrando no sé qué para hacer el logo. De hecho, ya la había hasta rediseñado, pero seguía Amaranthus. Dije, pues eso me vas a disculpar, pero Amaranthus no pega. O sea, Amaranthus no es tu esencia. Tu esencia es gimnasio mental. Y si vas a querer que te siga asesorando, pues tenemos que casarnos. Y te doy un hijo. Pues vamos a tener que trabajar en esta línea, ¿no? Mi experiencia ha dicho eso, y eso no va a vender. Lo que vende es el concepto de gimnasio mental. Entonces empezamos a modelar el negocio, como que me excedí de servicio. Fue más allá. Le di un servicio plus a Edson. Y pues nos casamos, ¿no? Primero tuvimos el hijo y luego nos casamos. Entonces, empieza Edson con senderismo, pero el concepto desde un principio que a Edson lo conocí, era, yo quiero un lugar donde la gente venga a entrenar el conocimiento, porque se acaban los cursos y ya, ¿dónde practicaron? Y después donde la gente venga, practique, pero que practique el tema de salud mental, entonces trae el tema físico, traía senderismo,
y el tema de financiero, de lo que tiene que saber para emprender. Y dije, wow, se me hace muy padre. Y sobre todo, en mi proceso personal, yo venía de un proceso de haber conectado con el desarrollo personal, ir a psicólogos y un desarrollo de conciencia. Y dije, claro, o sea, lo fundamental para cualquier emprendedor es el desarrollo de la conciencia. O sea, antes de un tema finanzas, costos, números, y de manera personal yo te diría, y de base es el espiritual, ¿no? Uh-huh. O sea, lo espiritual y luego desarrollo de conciencia, y ahora sí ya vámonos con conocimientos de finanzas, legal, marketing digital, todo lo que tienes que saber, ¿no? Costos, el tema administrativo. Entonces, y Edson quería meter todo eso, pero él le daba mucho peso al tema de desarrollo personal. Entonces, pues ya para no hacerte tan largo el tema, pareciera que como que todo lo que yo había aprendido se plasmó en gimnasio mental. Antes de haber iniciado el proyecto, años antes yo ya había hecho investigaciones, tanto en México y aquí, de estructuras mentales que les motiva a prevenir, a superarse, a tener amor propio. Pero se quedaron aquí, en el escritorio. O sea, yo las entregué y se quedaron en el escritorio. Cuando conozco a Edson, pues se activan estas, o sea, aparte de que hacen clic con el tema emocional, dije, no, está queriendo traer y hacer esto que yo ya le había explicado de cuáles eran los procesos y las estructuras mentales para superar o para prevenir tener amor propio. El punto fue que nace Jeremías, y yo creo que como muchas personas y sobre todo como muchos papás, es como un momento de mucha impulso cuando viene un bebé, claro, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, Edson fue por muchos años representante médico y siempre en el tema de las ventas, aunque estudió comunicación. Pero yo le dije a Edson, pues aquí o te regresas a representante médico. Y como mi embarazo fue de alto riesgo, yo estuve en cama. Entonces mi despacho se paró y me quedé con unas cuentas. Entonces le dije, o te regresas de repre médico o le damos con todo al gimnasio. Yo ya había tenido experiencias anteriores, sobre todo cuando tú estás emprendiendo un negocio, pero cuando sabes que eso que estás emprendiendo es tu propósito, que es todo un rollo poder llegar a eso. Pero cuando ya tienes el privilegio de llegar a tu propósito y que es tu negocio, lo que tienes que poner es o tener una base económica o un colchón, una base económica que te sostenga, pero tu tiempo, tú tienes que comer, cenar, dormir, es emprendimiento. Claro. Para que crezca. O sea, eso yo ya lo tenía muy, muy claro por haber asesorado a otros clientes, ¿no? Lo que yo no sabía era que no es lo mismo, o sea, yo vendía servicios, y lo sigo haciendo, yo te doy una asesoría, una consultoría, o como un psicólogo vienes conmigo y vamos desarrollando tu marca o a qué te quieres dedicar, de acuerdo a tus talentos, hasta decir, ay, pues tengo este espacio, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer esto? Pero era un servicio. Y tenía mi despacho, ¿no? Y tenía colaboradores, y pagaba nóminas, pero se alimentaba ya de un servicio. Pero no es lo mismo tener este tipo de responsabilidad a tener ya un negocio. Claro. Y a Edson y a mí eso sí tampoco sabía, se nos ocurrió por la pasión, o sea, porque mucha gente nos dice, ¿cómo se les ocurrió? Paro de locos a ver esto. Pero aquí tuvo que ver mucho la necesidad de un bebé, ¿no? Decir, y saber que cuando tú le inviertes y te enfocas en tu pasión, o sea, va a pegar, o si no pega, vas a ver la otra manera de que pegue. Pero el punto y lo más importante es llegar a ese metano de la pasión. Entonces, en ese momento era el proyecto de Edson, pero yo también, para mí, Gimnasio Mental es mi proyecto de Ikigai, ¿no? Donde aplico todo lo que es. Pues, iniciamos haciendo un gimnasio mental como tal, pusimos toda la carne al asador, poniendo todos nuestros ahorros y gastos, eso no lo hagan, consiguen así. Pero como tal, muchos emprendedores, ¿no? Ya, o me liquidaron, ahora aquí van mis ahorros. ¿Sí? Y ahí estás.
el punto, pero bueno, pues cuando es tu pasión, Sí, lo claro, vas a no te da sacar. miedo. Sí, claro. Entonces, pues, se nos ocurrió hacer un programa para adolescentes. No, hombre, o sea, nos salió carísimo el descubrimiento de saber que estábamos violando las leyes de la naturaleza humana, Sí, porque duramos 1 año y medio con ese programa y pues la verdad, físicamente un adolescente pasa por muchos procesos. Estoy siendo de un de 13 años, 21 años. Como están ahorita las circunstancias, ¿no? De las redes sociales, sin profundizar pues, pero ya los chavos cargan con menos responsabilidad ante la vida, pero sí saben que merecen mucho. Y además esta conexión entre padres e hijos, ¿no? Y era parte de lo que queríamos. Entonces nosotros violamos las leyes de la naturaleza porque hicimos un programa, pues les vamos a enseñar a los chicos las clases que no tuvimos y lo que tendrían que saber a esa edad para que no les pase lo que nos ha pasado, ¿no? Y entonces les vamos a ahorrar, o sea, esa fue la osadía, ¿no? Entonces, ¿cuántos negocios, aunque es su propósito, inician como con una idea, un sueño? claro. Pero error, porque los chavos neurológicamente y físicamente no están en ese proceso. Y 2, para llenar las aulas tenemos que hacer unas grandes estrategias de marketing para llegar a cierto nivel y para llegar a un 5%, para llegar a porque el único perfil que se quedaba e interesaba eran chavos que imagínate, chavos que sabían que algo tenían que hacer con su forma de relacionarse con los demás. Pero aparte esos chavos tenían que tener una buena relación con los papás, o al menos la figura paterna o materna. O sea, sintieran esa conexión de confianza. O sea, Son nivel de conciencia también. sí, claro, y de comunicación y confianza con los papás. Entonces, pues no, pelo. Pero la gente adulta nos empezó, oye, estás dando finanzas, oye, estás dando inversiones, oye, estás dando desarrollo personal. Y pues te digo, le dimos vuelta, hicimos vuelta de tornillo y nos vamos a hacer los asuntos. Y desarrollamos las membresías como en un gimnasio, ¿no? Pero aquí dato curioso, porque en ese año de experimentación, que fue inversión, Edson les daba oratoria, porque en esa pretensión, no, los chicos tienen que saber orar y ser buenos oradores, ¿no? Y no, o sea, el punto fue que ahí lo que pasaba con los chavos es que perdían el miedo a hablar y tener más seguridad, ¿no? Hago este tipo de estudios que yo sé hacer y resulta, le entrego el estudio hecho y le digo, mira, tú no haces oratoria. Lo que tú haces es que les insertas a los chicos en la manera en cómo das, les generas valor para poder y darse permiso de equivocarse, poder hacerlo. Si se equivocan no hay problema y hacerlo. Y esto genera una apertura de creencias, ¿no? Limitantes, porque yo no soy bueno para hablar, a mí no me gusta. Y le pusimos valoratorio. Entonces armamos todo un calendario y iniciamos un valoratorio. Cuando yo le explico a Edson que hace valoratoria, le empiezo a generar un dibujito que era todas estas investigaciones que digo que yo las tenía acá y en el escritorio. Tú haces esto y ahí nace el esquema de alas de águila. Ya. Entonces, mira, para que la gente se supere necesita esto, y tú lo que estás haciendo es hacer esto. Y al otro día me hablan, no, ese día me hablan, oye, ¿nos puedes dar una charla? Una amiga de una inmobiliaria, ¿nos puedes dar una charla mañana? Y ya me han invitado a Edson. Y dije, pues, ¿qué doy? Y dije, pues voy a dar para que la gente sepa cómo superarse. Y entonces, ahí nace este esquema de valoratorio. Entonces, el modelo de gimnasio mental, pues se ha construido y se ha desarrollado con el tiempo. Y ya yo creo que ya tomé el micrófono. A quien me interesa conocer es a ti y a quienes debemos conocer es a ti. Interrumpo esta entrevista para platicarte que este podcast ha sido patrocinado por Festopía. Ellos son una empresa 100% leonesa con cobertura a nivel nacional. Desarrollan estrategias de marketing a través de artículos personalizados
creando merch que logra promover y posicionar tu marca. Así desarrollarás vínculos con tus clientes que te apartarán de tu competencia. Si deseas conocer más acerca de ellos, aquí en los comentarios te dejaré sus redes de contacto y no dudes en solicitar los catálogos. Gracias. Continuamos con la entrevista. Y bueno, entonces, lo que hacemos aquí, todo este tema de la psicóloga de marketing, de la ciencia de marketing, se desarrolla aquí en Gimnasio Metal porque nosotros no damos todos los temas. Voy a explicar un poco qué hacemos. Primero, ¿qué es Gimnasio Mental? Lo que nosotros hacemos aquí en Gimnasio Mental es que las personas de manera individual, familiar o empresarial adquieren una membresía y nosotros como en un gimnasio les generamos una rutina de entrenamientos. Entonces las personas les ya sea en línea o te conectas. Entonces, ¿qué tipo de rutinas tenemos? Liderazgo, ventas, liderazgo para jóvenes, finanzas, inversiones y desarrollo personal y salud integral. Entonces, el contenido que nosotros generamos está basado en el esquema de Alas de Águila, donde son las 7 fórmulas para que sabemos en un estudio de marketing, que era lo que yo hacía antes, hay 7 botones o recursos que tienes tú y que los haces de manera inconsciente para lograr una meta o el antagónico salir del hoyo. Entonces, si tú lo haces toda tu vida, lo hemos generado de manera inconsciente. Las personas muy exitosas generan la mayoría o se clavan o generan valoratoria y se clavan en alguno de estos puntos. Pero lo que queremos en Alas de Águila es que la gente conozca esos 7, lo haga consciente, lo que hace inconsciente. O sea, cuando te llega una multa del SAT, una fotomulta, dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces tu mente se va y recorre de manera rápida quién ha tenido una fotomulta para que te diga qué hizo. Claro. Y entonces esa persona te va a decir, mira, fui a tal lado, y ya te dice. Pero cuando no sabes, no tienes la información de quién te diga qué hacer para salir, se empieza a generar incertidumbre. Y es donde te empiezas a sentir con ansiedad, ¿no? Como uno de los acontecimientos cuando no sabes o quieres salir del hoyo, no sabes cómo llegar a una meta. Entonces, esos 7 botones, lo que queremos es que los hagas conscientes para que te los lleves en tu vida diaria y decir, mira, o los apliques afuera. Y nosotros decimos, mira, no los apliques afuera. Tú quieres aprender a ser un buen líder, tú quieres tener una mentalidad de empresario, tú quieres como un emprendedor o como negocio que ya tiene 10, 15 años que tiene que dar el salto cuántico al tema digital y que odias lo digital o no te hace clic lo digital, ven con nosotros y aquí esos 7 botones te los presentamos. Y uno de esos 7 botones es valoratoria. Porque ¿cuántos de nosotros o cuántas personas hemos pagado un curso? Digamos, los chavorrucos, ¿no? Un curso de marketing digital. ¿O a cuántas personas tú te has intentado a decirle, píquele acá, hágale acá, hágale acá? Y hay un bloqueo, ¿no? Pero ya lo tienen que hacer porque de eso viven y el negocio va a morir. Lo que genera valoratoria es, practica valoratoria, este valor propio y esta apertura de creencia y eso va a hacer que digas, ya tengo más disposición a aprender marketing digital. Porque si no, vas a estar chocando y vas a poner tu mente y tu cuerpo intentando aprender digital, pero te vas a tardar más tiempo porque estás cargando esa creencia de que tú no eres bueno para lo digital. Entonces, el conocimiento lo vas a absorber más rápido si tú estás practicando valor propio en ti. Y después, ahora sí, estudia lo que quieras, ¿no? Hasta hebreo, árabe, porque ya destapaste esta creencia de que, no, pues yo nunca voy a aprender inglés, ¿no? Entonces, la gente viene aquí en una membresía y le decimos, el proceso es este. Ven a Alas de Águila para que conozcas esta fórmula. Tienes que venir una vez a la semana a conectarte a valoratoria y después te damos tu entrenamiento en base a lo que tú quieras lograr. Uh-huh. Y pues hemos tenido casos de chicas bulleadas, niñas bulleadas, porque vienen niños,
que ahora hablan perfectamente bien en público y ya pueden responder de manera segura y firme a una persona, a un niño, otro niño que a veces les haga bullying. Hemos tenido casos de una persona que tenía 35 años, imagínense, trabajando en una de las mejores empresas de calzado y de buenas a primeras va. Y esa persona ya tenía año y medio viviendo con nosotros. Pues el proceso de duelo, porque pues es un golpe fuertísimo. 5 años son fáciles. Pues no bueno. Agarró su liquidación y inmediatamente lo invirtió en 2 coches y los puso en el... Entonces, y siguió viniendo y dice, si yo no vengo aquí, yo me muero. Si yo no he venido antes aquí y si yo no vengo aquí, yo me perderé esta forma de pensar y de salir de esta situación. Empresas nos mandan a sus colaboradores, ya sea de ventas o para que mejoren su servicio o para que mejoren la calidad de trabajo. Y vienen familias, ¿no? Y también vienen personas que están emprendiendo o que quieren encontrar su propósito, su sentido. Entonces, pues de eso se trata Gimnasio Mental y toda esta historia. Ya vamos para 3 años y pues creo que ya pasamos como esta brecha, ¿no? Ya. Y ha sido todo un proceso, porque antes no sabía decir. Pues Gimnasio Mental tardaba muchísimo en decir. Es un proceso innovador. Le hemos cambiado el concepto y no se agüiten porque es parte del proceso. Sí, claro, todos los emprendedores lo hemos vivido. ¿No? Y de hecho de eso se trata, de que estés evolucionando. Sí, así es. ¿Y sabes cuál es una creencia también que lo he aprendido? Que a veces pensamos, o sea, si ya sabemos, ¿no? Que la vida es un sube y baja, sube y baja. Pero la realidad es que a veces la vida te tiene que subir, bajar y volver a echar para atrás y regresas. O sea, la vida es una espiral al final. Sí. Por eso estás subiendo y bajando. Pero también no tiene nada de malo retroceder, porque a veces hay que voltear para atrás para ver qué hiciste bien, para ver qué hiciste mal y regresar. Y regresas, reforzando lo que hiciste bien y pues haciendo un lado lo que hiciste mal. Entonces, pero ¿quién te dice, no? Y que muchas veces también tenemos la creencia de que en algún momento vamos a caminar sobre plano, ¿no? Ah, sí. Y eso nunca va a pasar, o sea, porque dices, soy emprendedor o inicio mi negocio, me convierto en emprendedor, luego en un microempresario, pero todo el tiempo tenemos que ir hacia la cima. Entonces nunca vamos a terminar de caminar en esa pendiente y creemos que en algún momento se va a detener y vamos a ir en planito y nos va a ir bien, vamos a estar bien, vamos a saber todo, vamos a poder controlar todo lo de nuestro emprendimiento, pero justamente en Gimnasio nos ayudas a descubrir que no va a ser así. Claro. Y que tienes que seguirte entrenando para lo que sigue, porque justamente, ¿no? Gimnasio hace esta referencia, ¿no? Al ejercicio, al capacitarte, al estar aprendiendo, ¿no? ¿Qué pasa si tú vas a un gym? Pues el músculo no va a crecer en 2 días. Claro. O sea, hay un entrenamiento y para el entrenamiento y crees que el músculo, pues hay una alimentación y qué alimentación debes llevar. O sea, me gusta mucho tu concepto, el concepto que han manejado y es sorprendente, la verdad. Y bueno, y tú que has vivido como este proceso también con nosotros Sí. de evolución, ¿no? Y que aparte cada persona tiene su proceso. Entonces, ¿cuántos de nosotros dicen, ay, vas al psicólogo? Pues ni parece, ¿no? Y dicen, pues ahora imagínate si no fuera. Sí. Entonces, porque esa persona que dice ni parece, pues es porque tiene una expectativa de tu cambio, pero cada quien tiene su proceso Claro. interno y luego también esta forma, ¿no? Que tenemos, sobre todo los latinos, de ir y decirte qué tienes que hacer. No, o sea, tienes que respetar el proceso de las personas, ¿no? Lo único que puedes decir es, mira, conozco un lugar que se llama Gimnasio Mental para que vayas y te des cuenta si estás en el hoyo y cómo salir del hoyo cuando quieres. Porque hay personas que han venido aquí y dicen, pues ya sé que quiero salir del hoyo. Ya me estás diciendo cómo, pero ahora quiero que me den ganas. Claro, sí. Ah, ok, porque ese también es otro factor. ¿Cómo te dan ganas para salir del hoyo? Y hay 2 formas. Cuando ya no tienes que comer o cuando tienes un bebé chiquito que no tienes que darle de comer, otra boca que darle de comer, o cuando ya te cansas de eso. ¿Sí? Entonces, o cuántas personas viven así, sabiendo que están así, pero no desean cambiar. Entonces, el primer paso que para esa evolución es que tú quieras querer cambiar.
Ese es el primer paso. Y después lo que nos encargamos es que nazca ese deseo. El cómo lo hagas, cómo lo des ese salto, cómo empieces a salir de ese hoyo, mucho tiene que ver aquí valoratoria, pero lo que te decimos es, aquí te voy a decir que solamente es que quieras y hagas como la tarea de cómo te van a dar ganas de salir de ese hoyo, que es parte de la fórmula de Alas de Águila, ¿no? Sí, entonces principalmente es el querer, ¿no? Porque hablábamos de los adolescentes y muchas veces el adolescente ni siquiera sabe que lo necesita, ¿no? Entonces dices, pues ¿cómo voy a querer algo que ni siquiera sé que lo necesito? Pero ya cuando somos adultos estamos conscientes de que ya salimos a la jungla, no podemos decir, pues ahí como se vayan dando las cosas. Sobre todo, pues bueno, cuando tienes un objetivo, ¿no? Que como dices, tengo un hijo, tengo un emprendimiento, o no tengo que comer, pues necesito hacer algo. Estoy en la jungla, si no, voy a ser devorada. Y aparte esta parte como a veces muy desesperante en la curva del emprendimiento, ¿no? Y sobre todo, pues Edson, en la desesperación. Pues me voy a vender, me voy a hacer. Y digo, no, Edson, o sea, tu atención y tu pensamiento tiene que estar aquí. Y si el tema de las clases que no tuvimos con los jóvenes no está funcionando, si tú te vas allá por traer de comer, o sea, sí teníamos como una base, no una fuente, pero no era suficiente. Y estábamos haciendo un hoyo más profundo porque era para el negocio, para los gastos fijos y ya no había para veces para comer. Entonces, ¿qué dices? Pues tengo que salir a trabajar y traer dinero para ayudarle a mis hijos. Entonces, no, date un tiempo y ve si esto es tu pasión, Sí. date un tiempo y ver cómo reformulamos este negocio. Y si no hubiera pasado eso, a Edson no se le ocurre la idea de las membresías, que él ya tenía también todo un tema que ya había trabajado. O sea, antes de las membresías, ¿cómo lo trabajaban? No, pues era un programa para adolescentes que como una clase extraescolar donde los papás pagaban una mensualidad. Ya. Entonces era como una escuela, ¿no? Una dinámica de una escuela de clases extraescolares. Ya. Entonces, pero ahora el reto fue, Jorge, vende educación, que ya es un tema. Vende un modelo que no existe, porque un gimnasio mental no hay como tal. Y luego, a ver, pues, ¿qué es gimnasio mental? A ver, y entonces se va a decir, pues es valoratoria, es alas de... A ver, ¿y qué es valoratoria? ¿Y qué es alas de águila? ¿Y qué es? Entonces, la verdad, ese es un consejo. Cuando tú estás haciendo algo nuevo que no hay, no existe, y nuestra referencia eran estas marcas, como Netflix, se me fue el género, la categoría, Spotify, ¿no? Pues Netflix no inició cobrando esta mensualidad. Yo me acuerdo que Netflix te mandaba casi la liga y entra por un mes gratis. Claro, el premium. Ajá. Entonces, ¿por qué tienes que probarlo? Entonces, en ese inter de año y medio que estuvimos con los jóvenes, a la mitad fue cuando empezamos las membresías, porque ya los números no cuadraban. Entonces, pues fue año y medio de jóvenes y fueron 7 meses de ven, conoce gimnasio y estar dando todo. Pero al final, gimnasio mental está, o sea, ahorita hablamos de rutinas, pero cada instructor viene y nos comparte su esencia. Claro. O sea, el contenido que aquí viene a darnos cada instructor es la esencia de lo que ellos saben. Entonces, pues dices, wow, yo vengo aquí al gimnasio y tengo aquí al abogado experto en marcas, tengo aquí a un empresario local que también paseó por el mismo parque que yo y inició en una esquina en un puestito de tacos y ahora tiene 3 sucursales. O con otra empresaria que inició en un tianguis y ahorita ya hasta tiene tiendas en Vallarta, ¿no? Ya empieza a ser influencer. Entonces, el tip más importante que yo quisiera pues compartir y que también es lo que hace en los desarrolladores de contenido es esta parte de espejearlo. Y a veces vemos a las personas que no sufren, que no tienen problemas, pero la realidad es que acércate a esa persona, que te platique su historia de vida y en esa historia de vida algo te va a espejear.
Entonces, esta es una manera en que te nazca querer salir adelante. Decir, yo pasé por eso, yo estoy igual. O Alejandra, estaba yo como Alejandra y Edson y no tenían para los pañales y también ya querían cerrar el negocio. A lo mejor yo lo cerré, pero era lo que me apasionaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que regresara a mi pasión, para que sí genere negocio, ¿no? Entonces, pues, me parece que hasta después de 3 años, y luego bien curioso porque Edson y Alejandra consumen el mismo contenido que se ve aquí. Entonces, nosotros consideramos que en estos 3 años hemos dado ese salto cuántico viendo las historias de vida de otras empresas como de 7 años. Por consumir nosotros mismos el contenido que tenemos aquí, ¿no? Y porque estamos rodeados, pues, de expertos, porque es también parte del sistema, ¿no? Que te rodees de gente que sabe. Así es. Y que te viene y te aporta y que te lleve, rodees de una comunidad que te lleve a tu meta en lo que tú quieras, deporte, salud, espiritual. Solo no se puede, solo es muy complicado. ¿Cómo ves? Sí, no, eso es algo que entendemos fundamental y que bueno, ese es el interés del por qué acercarnos a ustedes, que son los expertos, que saben a dónde van y también conocen de dónde vienen. A nosotros nos sirve como un impulso para poder continuar, porque lo acabas de decir, lo dices de manera muy asertiva. Espejearnos es la mejor forma de poder sentirnos identificados y saber que no estamos solos en este camino emprendedor, que a veces efectivamente en redes sociales vamos a salir a cuadro y sonriendo y alegres, pero nadie ve que nos metemos en algún rincón a llorar porque caes en una desesperación de que no sabes cómo seguir levantando este barco, que sabes que no lo puedes dejar hundir, pero que tienes que continuar, ¿no? Y pues creo que el gimnasio mental no lo necesita unos pocos, lo necesitamos todos. Claro que sí. Y fíjate que quisiera yo comentarles este tema muy valioso para tu auditorio, porque si tú no generas valor propio hacia tus pensamientos, hacia tus creencias, y en este valor propio es pensar si mis creencias son las adecuadas o estar en la apertura. A eso me refiero. Aunque tú después cobres esta seguridad o ¿cómo se dice? Bueno, ahorita se me olvidó la palabra. Si tú no tienes valor propio, vas a estar buscando, y aunque te vaya muy bien económicamente, vas a estar buscando la aprobación de los demás. Sí. Y entonces, cuando no te aprueben, pues el enojo y el berrinche va a ser muy grande, o la desilusión, ¿no? Y también esta parte de idealizar a las personas, la aprobación y la idealización y la culpa es algo que cuando tú trabajas tu valor propio, ya no la buscas. La culpa la haces a un lado, la idealización la tomas a tu favor y mejor aprendes de esa persona que idealizas y te quitas el miedo a decir, no, ¿cómo no le voy a decir? ¿Quieres ser mi amiga porque te admiro? No, pues, esta parte de buscar el reconocimiento de mi jefe, de mi pareja, de mis hijos, pues lo genero en mí mismo, que nosotros llamamos valoratoria, ¿no? Entonces, ahí el ciclo de la comunicación y de la vida y del sistema de cómo ver la vida cambia. Así sí, es muy interesante, Ale. Ale, pues antes de que lleguemos a la parte del cierre, me gustaría que nos platicaras cómo podemos encontrarte. Hablamos de que tienes alcance digital, también tienes alcance presencial y que, bueno, pues nos compartas cómo es que podemos encontrarte. Sí, nosotros estamos va a ser muy fácil, Gimnasio Mental 4PS en Facebook, Instagram, TikTok y la página de YouTube. Y yo los quiero invitar de verdad a que se inscriban a nuestras redes sociales, pero sobre todo a YouTube, porque ahí van a encontrar estas historias de vida de empresarios locales. Claro. Entonces, ¿cómo te das cuenta que el exsecretario de Educación cargaba maderas en el hombro? O que la güera Jeans se dormía en el piso.
o que Alejandro, el pintor internacional Alejandro López, de aquí de León, es hijo de una familia de 15, siendo el 13º y viviendo en unas características económicas básicas. Ujú. Entonces, y saber de dónde vienen esas personas y que pasaron por la calle donde tú vives, que son del barrio donde tú estás, que hacían las mismas cosas que tú haces, dices, si él está haciendo y ya llegó hasta allá, ¿por qué yo no? Porque yo no podré. Ajá. Así es. Por último, Ale, siempre nos gusta saber y conocer y que nuestra comunidad también se pueda acercar. No sé si te gustaría platicarnos sobre algún regalo, alguna promoción que quisieras ofrecer a alguien de la comunidad que vamos a estar rifando para que la comunidad se pueda llevar algo de gimnasio mental y que puedan conocer. Sí, claro que sí. Si ustedes nos mandan un mensaje en línea de tribu, Sí, a nuestro WhatsApp, nosotros les damos una cortesía para que vengan a las de Águila y vean esta fórmula de las cuales he hablado. Y quisiera regalar ya una esencia de marca para Ok. un emprendedor. claro que sí. Pues Ale, hemos llegado al final. Te agradezco mucho este espacio, la oportunidad de haber conocido más a detalle, porque aunque a lo mejor la historia la hemos escuchado una u otra vez, no hay nada como el poder ir profundizando e identificar. Cada vez que me platicas de gimnasio mental, yo encuentro más valor en gimnasio mental que de las primeras veces que me lo llegaste a contar. Pues porque se va construyendo, ahorita se decía wow, pero la verdad hace año y medio no estaba como esta evolución, pero esto es parte de, ¿no? Sobre todo en algo nuevo. Pero pues muchísimas gracias a ti y me encanta esto que estás haciendo porque al final lo hablábamos detrás de cámaras, la gente busca contenido, la gente busca entretenerse, pero pues la pandemia era un tema de entretenimiento banal, porque ahora no entretenernos con contenido que nos aporte, ¿no? Así es. Entonces, y sobre todo hacia donde estamos o queremos llegar. Y eso es lo que estás haciendo. Así es, crear una comunidad y justamente es hacia donde vamos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ti y nos seguimos viendo aquí en Tribu. Sí, gracias. Bye.